Hola amigos, buenas tardes en este jueves 19 de diciembre de 2024. Taller 161, ciclo total de los buscadores. Quizás incluso no podamos acabarlo del todo en este taller, porque el tema ha empezado a dar mucho de sí. Saludo a AZ, que nos dice: buenas noches, hoy lo veré en diferido. Un abrazo, Fernando. A Juan Antonio: saludos, Fernando y amigos desde Santa Pola, Alicante. Mari Pérez López: hoy ya te entiendo, esperando. El día pasado me quedé un poco desconcertado. Arnaldo Hernández Viera: saludos cordiales a todos desde San Juan, Puerto Rico. Gris Díaz: saludos cordiales, estimados profesor y amigas y amigos. Placer de reunirnos nuevamente desde Honduras. Miguel Ángel Medrano: buenas tardes, mis queridos compañeros en la búsqueda de la verdad universal. Saludos desde Guatemala. Bien, pues ya falta un minuto. Estamos 12 y vamos a ver libres ya de problemas de la cámara, que felizmente la cámara está muy bien porque está nuevecita. Hansel: buenas tardes, profesor y amigas y amigos de buscadores. Shuga: hola, buenas tardes, noches a todas y todos. Fernando y amigas y amigos, buscadoras y buscadores. Saludos. Claudia Barba: muy buenas tardes, compañeros del camino. Y empezamos ya, porque son las 8 en punto. El tema es, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? Bueno, a lo mejor estoy un poco ronco yo. Mari Pérez: buenas tardes, nos dice Paco Navas, noches, Fernando y a todas y todos. Decía que vamos a ver si nos da tiempo y si no, seguiremos en el siguiente taller, porque también hablaremos de ciclo, pero no de buscadores, sino de los no buscadores, de lo opuesto a los buscadores. Bien, hablando de ciclos, es decir, ¿cuántas veces hemos venido? ¿Cuántas veces hemos bajado a la Tierra a intentar progresar algunos? Solo podemos hablar en plan de aproximación, porque hay una indeterminación. Hay una determinación relativa a los inicios. Lo que pudo ser nuestro historial completo es el de una mínima parte de la humanidad, de ese 3% que hoy son buscadores. En la próxima ocasión veremos de los otros, de los que no son buscadores. Y está bien que podamos comparar con qué hemos hecho los buscadores y qué han hecho los demás. Pero lo que vamos a ver hoy precisamente es los campeones de los buscadores, los que mejor lo hicieron, los que más rápidamente avanzaron. El ser del 3% y el haber conseguido lo que hoy veremos, pues tiene que ser un motivo de alta autoestima para todos los oyentes de este vídeo, porque no podemos tener ninguna queja de nosotros mismos, ya que vamos en cabeza de la evolución con mayúscula. Y salvo fallo, que podemos tener fallos, pues lo que hay que hacer es perdonarnos en el día, a ser posible. Es decir, no estar tristes o enfadados por algo que ha ocurrido, sino que en el mismo día recuperar la buena forma, el buen tono. Decía que hay una indeterminación, porque hay una doble determinación. ¿Cuándo somos realmente hombre, humano, humanidad? ¿Cuándo somos realmente humanidad? Porque toda la creación, lo vimos el día pasado, ha sido paulatina, progresiva, por pasos pequeños. ¿Cuándo se puede decir que el
hombre, el humano, se diferencia claramente del animal. Y también eso va ligado a cuántos pobladores había en el planeta hace 1 millón, 2 millones de años, por lo que vamos a ver enseguida. Entonces, la hipótesis de las 6 encarnaciones está hecha suponiendo que la generación a la que pertenecía Pitágoras era esa su primera encarnación. Y eso puede no ser exactamente así. Hoy vamos a ver un poco qué variables, qué variación puede haber. La idea es que hay 6 ocasiones de bajada al planeta, o 7 o bien 8. Y si hubiera 2 bajadas más al principio, en los inicios, cuando el humano apenas estaba iniciando su andadura sobre la Tierra, eso explicaría mejor que los que nacieron en el año 700 antes del cambio de era fueran maestros del conocimiento. Y estoy hablando de Pitágoras, Pitágoras, Zaratustra, las Upanishads, Buda y Lao Tse, que vinieron al planeta en torno al año 700-600. De forma que al inicio se presentaron unos maestros, unos hermanos mayores, con doctrina plenamente acertada. Y suponer que esto lo consiguieron en una ocasión, en una bajada, pues desafía a la lógica. Si hubiera habido una o incluso 2 bajadas anteriores de todo el filum, de los 12.000 millones de habitantes a la Tierra, y hubiera habido 2 encarnaciones, y la que empezó el año 700, antes del cambio de era, fuera la tercera, o sea, hubiera habido 3 antes de esa bajada, entonces las cosas se parecerían más a lo que es normal. Vamos a trabajar con esa dificultad de decir cuántas realmente hubo, pero supongamos que fueron solo 6. La generación de estos que he dicho, de Pitágoras y Zaratustra y Lao Tse y Buda y los autores de las Upanishads en la India, mostraron un conocimiento genial de cómo son las cosas, como estamos diciéndolos aquí. Porque yo al que sigo son a los maestros griegos, que esos sí sé lo que decían, porque he podido leer lo que nos ha quedado de ellos. Bueno, pues, ¿cómo pudo ser la cosa? Para estos buscadores primeros, los más geniales, pues que nada más empezaron la existencia con la hipótesis de las 6 generaciones, las 6 bajadas, se dieron cuenta de que no era aceptable el no respeto entre humanos, que comportarse como los animales, como las bestias, no era propio de unas personas que tenían unos dones, unas facultades, unas capacidades que superaban en mucho a los animales. Y por tanto, ellos no participaron de esa costumbre generalizada y mostraron respeto a los demás humanos. No practicaron el maltrato físico ni el maltrato psicológico. Optaron por el respeto. Y tal vez podría ser así que los humanos empiezan cuando empiezan a tener respeto, cuando superan la falta de respeto físico y la falta de respeto emocional, que hasta que no superan o pasan por esas puertas, no son humanos, son
animales con forma humana, pero solo sería humano a partir del nivel 3A, cuando se puede hablar con la persona, cuando se puede razonar, cuando se puede entender su forma de ser, o ella puede entendernos a nosotros, aunque estemos avanzados. Pero los de los niveles 1 y 2 no entienden, no participan. Y por eso, porque quizás todavía en el planeta se cohabitan los humanos con los animales, con las bestias, pues sea cierto y sea evidente que los más evolucionados solo tienen la huida cuando tienen que tratar con personas que están en los niveles 1 o 2, porque no son plenamente humanos. ¿Y qué pasó con los más evolucionados de en un principio? Pues que adquirieron el libre albedrío en los inicios de su primera vida. En cuanto se dieron cuenta de que no era aceptable la falta absoluta de respeto hacia los demás humanos, es porque ya tenían el criterio propio, el libre albedrío, y lo usaron. Y no hicieron lo mismo que hacían la inmensa mayoría de los demás humanos. Yo tengo cierto prejuicio, cierto rechazo a los llamados entendidos, que son solo titulados, porque cuando opinan sobre los inicios del ser humano, son tremendamente optimistas. Al hombre de Neandertal le llaman Homo sapiens sapiens, u Homo sapiens, hombre sabio. Y en absoluto, el hombre de Neandertal que vivió hacia el año 40.000 antes del cambio de era, era un hombre sabio, un Homo sapiens. No, de ninguna manera. Tenía unos conocimientos rudimentarios y respetaba, pero no eran sapiens, y mucho menos sapiens sapiens. De forma que para tener la ciencia con uno, para poderse llamar científico, hay que acertar. Hay que acertar. Y si no acierta, pues no son científicos. De forma que el sentido del deber, que es la siguiente puerta después del libre albedrío, se compone del respeto y del libre albedrío. Significa que el ser humano tiene una obligación, unos deberes por el mero hecho de ser humanos, y que hay cosas que debe hacer y cosas que no debe hacer. Y eso es el sentido del deber. Entonces, cabe pensar o suponer que la cosa pudo ir rápida para estas personas, para estos adelantados de su tiempo, y que adquirieron el sentido del deber porque tenían respeto y porque tenían libre albedrío. Y eso se funde en la ética. No hagas a los demás lo que no quieras que los demás te hagan a ti. De manera que, siendo muy honestos y muy desinteresados y muy limpios en su forma de entender la cosa, pudo acelerarse todo y llegar a la ética, que es el nivel 3C para nosotros, en una vida. Máxime en 2 o 3 si hubo 2 encarnaciones más, 2 bajadas más. ¿Y dónde se dieron esas bajadas de hermanos mayores? ¿En qué lugares? ¿Qué características en común tenían los sitios de los 5 personajes que hemos dicho? Bien entendido que en Grecia, aparte de Pitágoras, estuvieron los que ya conocéis, Anaxágoras, Empedocles,
Heráclito, Demócrito y Sócrates. Todos ellos nacidos antes del año 450, entre el 700 y el 450. Pues no en los imperios, no en Egipto, ni en Asiria, sino en los lugares donde había pequeñas naciones, pequeños reinos, pequeñas ciudades-estado, como era la India y Grecia. Es decir, que donde se crea un poder sobre un gran territorio, inmediatamente aparece una creencia oficial de ese imperio y se inventa el castigo después de la muerte. Los egipcios, sus sacerdotes, les decían que después de la muerte el alma del difunto iba a un tribunal y allá había un juicio y se revisaba qué tal había sido, cómo se había comportado el alma del difunto. Y si se había portado mal, una fiera devoradora de hombres venía y lo devoraba. No era un sufrimiento eterno, pero desaparecía de la escena y no tenía acceso al más allá, donde se vivía bien. Y en Occidente todavía se mejoró la idea de los egipcios y se inventó el infierno, donde el fiel condenado que no había cumplido se quemaba eternamente, porque su carne se volvía a regenerar y volvía a quemarse. Es decir, que cuando los ideólogos se apoderaron del poder y sembraron la idea de que la religión única decía esto, ahí no creció el conocimiento ni crecieron los hermanos mayores de las primeras generaciones. Estos crecieron allá donde había sitios pequeños que no tenían una coacción, una imposición ideológica de ningún tipo. Y eso nos lleva a que esto no es casualidad. Allá arriba fácilmente se puede entender que equipos sutiles superiores recomendaron a los que bajaban que para evolucionar se dirigieran aquí o allá, a los sitios donde iban a poder desarrollar su conocimiento e iban a poder hacer bien al resto de mortales. Entonces, por eso hay tanta diferencia en Occidente del Oriente. En Occidente, el Imperio Romano englobó a Grecia, se ha dado importancia al tener, al dominar, al poseer, mientras que en Oriente prevaleció más, no hubo ningún trío que estropeara las cosas y prevalecieron más el ser, el buscar la plenitud, como hemos de ver. Entonces, el Occidente, con su apuesta por el tener, dominó el mundo desde el año, podríamos decir, 1500. Y hoy el mundo lo rige Occidente. Y por eso el mundo está como está, que no hace falta calificarlo. ¿Quién podría cambiar esto, arreglar esto? Pues la divinidad. Pero no lo hace ni lo va a hacer, porque tendría que alterar su creación para cambiar esto. Que los partidarios del tener, que Occidente domine, controle y establezca las leyes.
La divinidad no tiene prisa, tolera que las cosas vayan a su paso, porque nos dio instrumentos para mejorar, para superar las puertas que hemos dicho y que ahora diremos de nuevo. Y tenemos que aceptar ese plan de espera, de no tener prisa para que el mundo cambie. Y a estos adelantados de su tiempo, tras el conocimiento, llega el saber. Y el saber lleva al ser plenitud. Y esto pudieron hacerlo tan rápido porque no había en sus lugares donde habitaban, no había imposiciones ideológicas. Alguno, como Sócrates, no tuvo tanta suerte, pero en general pudieron expandir la doctrina que habían averiguado ellos que era la correcta. De forma que habrá 6, 7 u 8 bajadas de todo el filum humano a la Tierra, según que haya ninguna, una o dos generaciones más de las 6 que hemos dicho o que yo siempre he comentado y que me salía en mis cálculos de hace 30 y pico de años. De forma que el respeto a los demás humanos sería la primera condición para poder ascender y quizás la condición para llegar a ser humano. El libre albedrío, tener criterio propio y regirse por el interior de cada uno, por la esencia, porque se oye algo de la esencia, por lo menos. El sentido del deber, que los humanos no son libres de hacer lo que les salga más fácil, sino que tienen unas obligaciones por ser seres humanos, y que la ética es el camino de la evolución y del progreso. Y entonces llega, por fin, el deseo de conocimiento, y en esta escuela pues viene la rampa, las capacidades superiores, que son la parte alta ya de la rampa. La rampa es limpieza, purificación, mejora, arreglo, evitar lo más grosero, las capacidades superiores y luego la meseta, desde donde vendrá la unión con la divinidad que hemos hablado en el taller anterior. Y son ya la hora, de forma que voy a saludar a el que no le he saludado primero. Aina Canet, buenas tardes, Fernando. Y amigos buscadores. Paco Navas, buenas tardes, noches, Fernando, y a todas y todos. Y Andrisus Andrómeda, buenas noches, Fernando, saludos a todos. Yule, Gabón Danorí, por aquí ando de nuevo, Musus. Elena Álvarez, buenas noches a todos y a Fernando. Carlos Torres, buenas tardes, profesor Fernando, saludos a todos los buscadores. Dice Miguel Ángel Medrano, en mi ciudad dudo que lleguemos al 3% de buscadores. Conozco al 25% de habitantes y no he encontrado ninguno aún. Los hay varios de niveles 3 y 3A y muchos de los niveles 1 y 2. Sí, y yo diría, Miguel Ángel, que esa va a ser el diagnóstico general. Quizás tú tienes ventaja porque conoces al 25% de los habitantes, lo cual es conocer mucho. Y no habrás encontrado ningún buscador. Bueno, deberías conocer al 33% y a lo mejor así había uno más, pero a lo mejor ese uno eres tú. Y entonces, pues, uno de 25, pues más o menos es un tercio, más o menos. Pero eres tú. Ahora, habría que ver qué son los otros hasta 66%.
de la población. A ver si ahí hay alguno más, uno más. Hay muchos de los niveles 1 y 2, muchos más que buscadores, incomparablemente más. Hemos de hablar el próximo día de la mentalidad de estas personas, la mentalidad de los no buscadores, la mentalidad de los maltratadores. ¿Cómo se satisfacen con lo que hacen y por qué no van a mejorar? Tiene que ocurrir algo impensable en sus vidas para que mejoren, para que tengan ganas de mejorar. Y claro, si el paciente no se quiere curar porque no toma las medicinas, porque no acepta que está enfermo, entonces no se va a curar. Así que sí, no me extraña, no me extraña. Puede ser que no lleguemos en un sitio determinado y tampoco pasaría nada porque fuéramos el 2%. Lo que importa es cuánta gente son buenas personas. Y ahí sí que creo que llegaremos al 17%, que era la cifra que salía al ver qué porcentajes tenía cada uno de los niveles. Pero ¿no creéis que estas cifras son puestas así, al buen tuntún? Son fruto de una reflexión y de una comprobación en el entorno. Belia Alonso dice: un saludo afectuoso, Fernando y buscadores. Qué alegría estar en el vivo. Sí, efectivamente. Ya ha pasado, yo creo que ya habrán pasado los tiempos de los problemas informáticos y de tener que cortar un taller. Carlos Cortés, saludos desde Chile. Spidergram, buenas noches amigos. Sonia Penayo, hola Fernando y amigos, felices buscadores, buen fin y comienzo del año 2025. Dice Miguel Ángel: seré más feliz al encontrar a alguno. Por eso soy feliz por estar en este grupo de buscadores. Sí. Yo tengo que decir que no encontré en mis tiempos de buscar, e incluso en los primeros de estar en la meseta, no encontré a nadie. No encontré a nadie. Y cuando, pasados ya pues 5 o 6 años, me decidí por empezar a divulgar en la radio, entonces sí, entonces oyentes de esa emisora, de esa emisión, que duró 3 años duró, pues eran buscadores. Pero no había entonces los adelantos que hay ahora, porque eso sería hacia el año pues 1995 o 2000, por ahí. Y la emisora de la radio era una emisión a micrófono abierto, pero no había consultas. No había opción de, por lo menos no en ese programa, a que la gente interviniera. Tal vez eso estaba ya descubierto, pero en el programa por el tiempo, teníamos 20 minutos y era todo exposición. Exposición dialogada entre dos personas. Y es muy agradable, Después empezaron los talleres presenciales en el colegio que tenía más cercano a casa, y ahí sí, ahí ya me junté y nos hicimos un grupico de 10 buscadores. Genial. Y de ahí fue donde ya empecé a ver cómo era el ambiente cuando se juntan personas con el mismo nivel de evolución o parecido. Y es ideal, como es aquí. Y Andrisus nos pone dibujillos, supongo que de felicitación. Beli Alonso dice: con mi padre y con mi hija puedo sentirme libre de hablar sobre lo que alimenta al ser, y con el resto de familiares y amistades me toca respetar y hablar de cosas, hablar de tener. Sí, los buscadores tenemos que tener
una doble faceta. Tenemos la faceta de la búsqueda, de la mejora, de la rampa, de las reglas, de los círculos y de las capacidades superiores, y a eso nos dedicamos en privado. En privado porque no hay caldo de cultivo en el entorno para poder hablar. Y si alguno de vosotros conoce en vuestro entorno a una sola persona que participe de estas cosas, que entienda de estas cosas y que haga conversación frecuente con uno de vosotros, es muy afortunado, porque en general no se encuentra. No se encuentra. No en nuestro entorno. Hay que irse, pues, muy lejos, como estamos aquí, esparcidos por el mundo, para que nos juntemos, pues, no sé, se ha ido el número de personas que hay, pues para que nos encontremos 30, 40 o 50 personas que nos interesan estas cosas. Pero eso, en el mundo, en todo el mundo. Y Belia Alonso sigue. El mercado espiritual ha capturado a millones de buscadores. Han caído en la trampa de la mercadotecnia espiritual. Si empleas un vocabulario que no lo conozco, lo que quiere decir con mercado espiritual, pero si te refieres a eso, con las creencias ancestrales. Caer en la trampa de la mercadotecnia espiritual. El que haya profesionales de lo espiritual. Yo estoy en contra de eso porque en la historia del conocimiento los que han enseñado han sido los que han llegado a la meseta. Y esos pueden enseñar, porque recuerdan el camino que ellos han recorrido y recuerdan perfectamente. Ya, vale, gracias, Belia. Y recuerdan perfectamente lo que ellos han hecho para llegar a donde han llegado y para conseguir lo que han conseguido. Y no cabe la vocación. Eso hay que vivirlo. El camino hay que recorrerlo y entonces se puede enseñar. Y así hicieron todos los hermanos mayores que ha habido en la historia. Hay que tener experiencia propia. El conocimiento no se consigue leyendo libros. Se consigue viviendo y transformándose y perdiendo cualidades negativas y adquiriendo cualidades positivas para poder tener acceso a las capacidades superiores. Y entonces uno puede conectar con lo uno y saber cosas. Quizás como fruto de estos talleres sobre la divinidad y nosotros y nuestros ciclos, se derive el que muchos de vosotros, cuando tengáis mente superior, le preguntéis a la mente superior. Que no seáis buscadores pasivos, que se limitan a mejorar en el camino, a subir poco a poco por la rampa. Que tengáis hambre de conocimiento, porque eso va a daros mucha más fortaleza, fuerza y base para hacer las cosas bien. Las capacidades están para utilizarlas. Y las personas del mercadeo espiritual, la mercadotecnia, pues no están para ayudar a las personas. Y lo confirmas, Belia, con la venta de ideas, doctrinas, amuletos, rituales. Es una pena, pero hay un deseo de trascendencia, un deseo interno, muy universal, de asomarse al mundo de lo espiritual. Pero si no se tienen las puertas traspasadas
que hemos dicho de la ética, del deber, del deseo de conocimiento, si no se tiene la esencia suficientemente desplegada, desarrollada, para distinguir lo que es verdad profunda de lo que es engaño, mercadotecnia, pues entonces no se sabe distinguir qué es correcto y qué no es correcto. Y entonces se cae en las doctrinas, amuletos y rituales que no aportan realmente nada. Y Andrómeda dice, se comprende lo que dice Beli Alonso. Añado, todos los enigmas relacionados, por ejemplo, con la síndrome de Turín y poco más. Sí, sí. Siempre hay argumentos para defender lo que haga falta. Y con la síndrome, la sábana santa de Turín, pues ha pasado eso. Que la prueba que demostraba que era un fake, pues se le ha vuelto para decir, no, es que el análisis del carbono 14 no es perfecto, tiene fallos, pero es querer defender lo que solo creen los que no tienen la esencia desarrollada. Hay que dejarles porque la enfermedad de la esencia en semilla es terminal. A los primeros humanos evolucionados les costó una vida, 2 o 3, adquirir esa esencia desarrollada. A nosotros nos ha costado 6, 7 u 8 vidas. No se puede pretender que los que no tienen todavía apenas desarrollo de la esencia, que está todavía en semilla, en esta vida lleguen a la mitad de la rampa. Es imposible. Ni siquiera al inicio de la rampa. Tienen que pasar muchos filtros, muchos portales. Y entonces pedimos algo imposible. Hay que aceptar que el mundo vaya lento porque, como veremos el próximo día, los que lo retrasan son mayoría y no tienen ninguna intención de adelantar, de avanzar en la evolución. No sé, los enigmas, siempre hay quien da una explicación que le favorezca, que le convenga, pero son solamente argumentos verbales. Paco Navas dice, Fernando, si del mundo sutil orientan a estos avanzados como Pitágoras, Buda y demás, ¿estas entidades sutiles quiénes son? Bueno, yo he hablado de equipos sutiles. En la primera generación o en las primeras generaciones de humanos hubo personas que evolucionaron rápidamente. Es posible que antes que Pitágoras y que los autores de las Upanishad y que Buda o que Lao Tse o que Zaratustra hubiera otras personas más elevadas, más evolucionadas, de las que no nos han llegado noticia. Porque solo nos puede llegar noticia cuando entramos en el periodo histórico. Y el periodo histórico es cuando se empieza a escribir. Y se empezó a escribir, pues, en el año 3000, antes del cambio de era. Pero entre las fechas que no hablo de ellas, entre las fechas en que el humano está en la Tierra hasta el año 3000 antes del cambio de era, hay una cantidad inmensa de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Porque esto me lo he dejado, no lo tenía apuntado muy en pequeño. Dicen los titulados, no quiero llamarles científicos, que el ser humano existe
desde el año 200.000 o 300.000 o 350.000. Pero Atapuerca, con los hallazgos que han hecho en Atapuerca, atrasa o adelanta esa época al año 850.000 antes del cambio de era. E incluso es posible que hasta el 1.300.000 antes del cambio, o sea, hace 1.300.000 años. De forma que entonces, incluso yo he leído recientemente que podría ser hasta 2 millones. Es decir, que el ser humano exista sobre el planeta hace 2 millones de años. Entonces, en todo este tiempo, no tienen por qué ser los primeros Pitágoras, Zaratustra y los autores de la Upanishad, Buda y Lao Tse, sino que pueden haber habido antes otros de los que no ha quedado reflejo histórico, porque no se escribía en su tiempo. Y entonces esos bien podían estar en un equipo sutil superior al de los primeros maestros del conocimiento. Y serían buscadores, maestros, hermanos mayores de esos equipos sutiles que vivieron antes que Pitágoras, que vivía en el año 700, antes del cambio de era, cuando humanos había en quizás 2 millones o 1,5 millones de años antes. Entonces, en la Tierra había muy pocas personas, pero nada obliga a que los primeros que llegaron al conocimiento fueran los que conocemos. Pudo haber otros anteriores, bastante anteriores, en los 2 millones de años que el ser humano tal vez esté habitando el planeta. Dice Miguel Ángel Medrano, nosotros como buscadores debemos esforzarnos día a día en perfeccionarnos para crecer en nuestra evolución. Debemos agrandar la luz que se nos dio al venir a esta dimensión. Sí, claro. Ahí estáis. Para eso nos reunimos y para eso comentamos. Para cuando os toque, que tengáis la base para poder también expandir la luz y el conocimiento. A los que quieran, a los que se acerquen, sin hacer proselitismo. Porque el proselitismo en temas esenciales es completamente inútil. No funciona. Como decía Duns Scotus-Huygens, la autoridad está en el interior del que oye. Si no hay autoridad, si no hay esencia ahí, en el interior del que escucha, no hay forma de conseguir nada. Dice Juan Antonio, en mi entorno familiar puedo hablar de estos temas, incluso a más de uno. Ajeno total al conocimiento con mayúsculas, le he señalado el camino y en ello están, menos a uno, que es materialista absoluto. Bueno, Juan Antonio, pues eres afortunado, porque si en la familia, incluso en la familia amplia, puedes hablar de estos temas con más de uno, pues eres afortunado. Has elegido muy bien el sitio en el que naciste y eso significa que estabas bien antes de elegirlo. Porque a los que están bien, a los que están ya avanzados en el camino, les aconsejan elegir hogares que les apoyen, donde no tengan dificultades, porque ya no tienen grandes cosas que aprender. En cambio, quienes tienen cosas grandes que aprender, alguna que otra asignatura pendiente de cierta importancia, suelen elegir hogares difíciles para tener ocasión de vencer esa asignatura que tienen como obstáculo en su carrera evolutiva. De forma que si estás en un buen ambiente,
en un ambiente de respeto y de ética, pues eso significa que estabas bien ya desde antes. Dice Gris Díaz, existe un dominio del mundo a través del miedo, las comunicaciones, la industria en general, como si fuera una estrategia global. Los buscadores debemos perseverar muchísimo con mucha paciencia. Sí, sí, es cierto, es cierto. El miedo se ha utilizado siempre porque da poder, porque resta capacidad de resistirse a la persona que tiene miedo. Y el miedo ha funcionado toda la vida, toda la vida. Cuando se leen historias, por ejemplo, de Egipto, de cómo era Egipto, los faraones y los sacerdotes de Amón y de otros dioses anteriores, pues se ve perfectamente que se utilizaba el miedo, se utilizaba el miedo. Y el miedo es una poderosa arma para manipular, para manipular. Y por eso, pues, tenemos que tener paciencia, paciencia. O sea, no querer cambiar el mundo. El mundo va a seguir a su lentísima velocidad de mejora. Tenemos que mejorar nosotros, cada uno. Y procurar apoyar a los seres más cercanos sin calificarlos o sin clasificarlos por su nivel de evolución. A los hijos hay que ayudarles a todos, tengan el nivel de evolución que tengan. Y si has captado cuál es su nivel de evolución, sabrás lo que puede dar de sí y no te llevarás disgustos ni desilusiones, porque ya conocerás la tela, el material del que está hecho y que puede dar hasta donde llega su nivel de evolución. Y Andrisus Andrómeda dice, Juan Antonio, me temo que por naturaleza hay abundantes personas disonantes, pero no todos. Y eso nos resulta maravilloso hasta nosotros mismos. Ah, sí, es el que hablaba del entorno familiar agradable. Sí, es que otro tema que quiero tratar es, un día en un taller, es hogares estructurados y hogares desestructurados. Y tal vez hagamos dos talleres. Uno de los hogares estructurados, que no será un relato idílico, sino que será un relato real, porque yo he conocido talleres estructurados o hogares estructurados y también he conocido hogares desestructurados, también conozco. Y son muy diferentes. Y es justo como dices, Jan, resulta maravilloso. Resulta maravilloso encontrar un hogar estructurado por los sentimientos, por las acciones, por las posturas que se ven en esos hogares. Dice Hansel, pienso que ya circulaban por el Mediterráneo principios éticos egipcios como dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Estos principios inspiraron a los griegos y hebreos. Sí, yo distingo entre la moral elemental, la ética elemental y el conocimiento. Entonces, lo que comentas, Hansel, es dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, yo lo llamo moral elemental, moral básica, moral que no se puede desechar. Es el sentido del deber que hemos hablado hoy. Si hay una persona que tiene hambre y que está claramente a falta de comida, no puedes pasar a su lado e ignorarlo. Si puedes ayudar. Entonces, esos principios se tenían también en Egipto. Pero Zaratustra, Lao Tse, Buda y Pitágoras hablaban de otras cosas. Hablaban de el acceso al mundo de lo uno. Y eso es otra dimensión. Y a los griegos, a los hebreos no sé porque yo no he estudiado la religión hebrea.
Pero a los griegos, sí que he estudiado a los maestros griegos, no iban por la idea de dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Los mandatos pitagóricos, los versos pitagóricos, los hemos leído aquí y van en una línea, en un nivel más elevado, que da por hecho lo anterior, que cumple lo anterior, pero que busca otras metas más altas. Ahora, por algo hay que empezar. Y para aquellos tiempos, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento era todo un logro, porque tampoco se practicaba en general. Juan Antonio dice, sí, exacto, así es, sí. Paco Navas, ¿puede ser que esos anteriores que estuvieron habitando el planeta fuera otra civilización distinta a la nuestra, como la Atlántida? Yo soy muy reacio a pensar en otras civilizaciones. Nuestra evolución, nuestra carrera, nuestro ciclo total está formado por personas de esta civilización, de esta raza. Para pensar en del año 700 para aquí, no hace falta acudir a ninguna civilización distinta a la nuestra. Y lo que nos interesa es cómo conseguir evolucionar y llegar a la plenitud y conseguir alcanzar las capacidades superiores, ponerlas en marcha, servirnos de ella, disfrutar de ella e instalarnos en la meseta. Y para eso, chico, Paco, yo no necesito civilizaciones distintas. La curiosidad de quién hizo las pirámides, bueno, pero es curiosidad. No influye para nada en nuestro camino de evolución. Y por eso yo ahí no pregunto. No le doy importancia. A mí me ha interesado lo que tiene que hacer el ser humano para alcanzar la plenitud como ser humano. Y los temas de civilizaciones distintas, pues no las rechazo porque no tengo argumentos para rechazarlas, ni tengo pruebas para rechazarlas. Pero es un tema que no me atrae, que no quiero meterme en él porque no tengo tiempo, porque prefiero mucho más estar con temas de estos, de evolución, con mayúsculas. Brea Alonso dice, Fernando, ¿has escuchado sobre el átomo simiente? No. Yo solía reunirme con un grupo de pensadores, la maestra que lo dirigía nos habló sobre esto. No, a no ser que eso tenga algo que ver con la física cuántica, que a mí me llegó tarde. La física cuántica fue del dominio público, su existencia y sus teoremas y postulados cuando yo ya estaba trabajando, no cuando estaba estudiando. No sé exactamente de qué año es, pero sí recuerdo que yo ya estaba avanzado en el trabajo, viviendo en Pamplona, asentado ya en Pamplona, y supongo que se referirá a la mecánica cuántica, que tiene explicaciones que encajan o en la que encajan los temas que nosotros tratamos. El tema de vida después de la vida, el tema de las capacidades superiores, estos temas, algunos de ellos, tienen su explicación y su confirmación. O sea, la mecánica cuántica corrobora estos asuntos, porque no parte de la base de la mecánica clásica, que es más limitada. Pero no te puedo decir, Belia. Ya miraré en internet a ver qué es eso del átomo simiente. Bien, amigos, pues esto ha dado de sí el tema de hoy. El próximo jueves, he visto que no coincide ningún jueves ninguna fiesta de Navidad, de forma que tendremos los talleres con total normalidad. Y el próximo jueves hablaremos de un tema relacionado con esto, el ciclo total de los que están en el extremo opuesto y también de los intermedios. Hasta entonces. Gracias, Claudia.